Probando 1, 2, 3, a ver si me escuchan de manera correcta, si me pueden comentar. De su lado izquierdo o derecho, depende de donde lo hayan colocado, van a encontrar un panel de control que encontrarán la opción de chat. En ese chat pueden hacer cualquier pregunta e indicarme si se escucha de manera correcta. Muy buenas tardes, buenas noches ya y bienvenidos a todos. Soy su servidor Gerardo de Jesús. Ok, entonces sí se escucha de manera correcta. Estaremos empezando en un par de minutos más, dando oportunidad. Parece que hay personas que todavía están ingresando al webinar. Daremos un par de minutos para que completen el proceso para accesar, para entrar. Y daremos inicio a este webinar que el día de hoy nos ocupa el destino de África. Un par de minutos más y daremos inicio. Un minuto nada más. Si me pueden indicar si se escucha de manera correcta. Ok, perfecto, qué bueno que sí se escucha. Ahorita empezamos ya. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Vamos a dar inicio a este webinar. Soy su servidor Gerardo de Jesús de Atza Viajes. Yo llevo lo que es la parte de internacionales. Vamos a dar el día de hoy una capacitación más del grupo de 7 capacitaciones que hemos programado. Esta sería la tercera. Ya dimos algunos de lo que fue el destino de Perú, el primero, el segundo que fue el de Europa la semana pasada. El día de hoy nos toca África y la próxima semana estaremos en el curso de lo que es el destino de India, Sri Lanka, Bután e Islas Maldivas. Bueno, empezamos con lo que es el tema, lo que vamos a ver el día de hoy, que sería la capacitación del destino de África. Vamos a ver algunos destinos muy interesantes que son de Marruecos, Sudáfrica, Botswana, Zambia, Namibia y Etiopía. La capacitación está programada que dure 60 minutos. Trataré de guardar todo lo posible para estar dentro de ese tiempo y no quitarlos más de sus ocupaciones. De antemano, muchas gracias por la asistencia. Sé que están muy ocupados en sus diferentes agencias. La idea de dar estas capacitaciones es poderlos dotar
de herramientas para poder vender los diferentes destinos, aumentar la productividad de su empresa. En el caso del tema de hoy, que es África, seguramente les puede resultar muy rentable. Obviamente estamos hablando de itinerarios de 3, 4, 5 hasta $6,000 por persona. Entonces, obviamente, el equivalente, pues, un equivalente sería un 30, 40 viajes a Acapulco, 30 en Cancún, etcétera. O sea, la rentabilidad puede ser bastante interesante. Pero nos hemos encontrado que a veces no lo ofrecen o no lo ofrecemos en las agencias de viajes porque no conocemos el producto. Entonces la idea es conocerlos, darles un pequeño panorama para que conozcan las cosas básicas y poder orientar a sus clientes. Digo, de todas maneras, cualquier duda, pregunta, me lo pueden hacer con el vía chat. También si voy muy rápido, inmediatamente, por favor, háganmelo saber. Vamos a empezar, vamos a ver el día de hoy lo que es Marruecos. Túnez lo vamos a dejar pendiente. Vamos a ver un poquito de lo que es Etiopía. Vamos a ver un poquito de lo que es dos destinos de safari típicos, que es Kenia y Tanzania, así como el destino de Sudáfrica, que también es un destino muy interesante y junto con pegado normalmente va Botswana, Zimbabue y Zambia. Esto porque cuando visitamos Sudáfrica vamos a la mayoría de los pasajeros quieren pasar a ver las cataratas Victoria, que es justamente punto fronterizo con estos dos países, que es Botswana y Zimbabue y Zambia. Y también el último destino que vamos a ver va a ser Namibia, que de estos destinos es el que tiene menos demanda. Pero pues ya saben que mexicanos viajamos prácticamente a todos lados. Entonces es importante conocer un poquito de estos destinos que son considerados muy exóticos. Para entrar en materia, vamos a hacer primeramente una comparativa en este tipo de destinos, que serían los destinos, digámosle así, de fácil acceso y los de segundo, que son de difícil acceso. Y no me refiero tanto a las rutas aéreas, que digo, normalmente para ir a estos destinos son en algunos casos son un poquito complicadas, no son súper fáciles como lo que es Marruecos, Sudáfrica, Kenia y Tanzania son verdaderamente sencillos los transbordos. Pero me refiero a lo que son las entradas como tal, por el tema de los visados. Afortunadamente México tiene uno de los pasaportes más poderosos, y me refiero a más poderosos es que nuestro pasaporte nos permite entrada a 140, casi 150 países sin necesidad de visado. Entonces, pues digo, podemos visitar muchas partes. Pero algunos que nos solicitan, en este caso en particular, sí encontraremos algunas dificultades. Vamos a ver un poquitito justamente al respecto. Lo que son los visados regulares que podemos tramitar, o de fácil acceso, es decir, los que podemos hacer el trámite ante la embajada en la Ciudad de México, que podemos tramitar a la llegada, o bien tenemos la opción de hacer el trámite online, que actualmente se ha puesto muy de moda en ciertos destinos. Aquí vamos a calificar estos países que serían Sudáfrica, Zimbabue, Botswana, Kenia, Tanzania. Etiopía está incorrecto. Etiopía tenemos que hacer el visado, debe de estar del otro lado, es en la embajada de Washington. Ahí tenemos que hacer los visados para Namibia, Zambia y Etiopía, que van a ser los tres destinos que son de difícil acceso, con el cual pues sí es más difícil, un poquito más tedioso, más largo el trámite, porque tenemos que mandar los documentos junto con el pasaporte directamente a la embajada de Washington, que atiende en el caso de estos países. Cubre Estados Unidos, cubre México y Centroamérica. Todos los países de Centroamérica junto con México son atendidos por las embajadas de estos países en Washington. Vamos a empezar con el primer país que vamos a tocar aquí. Como cultura también pudiese estar Egipto, porque Egipto está en África, pero por cuestión de geografía turística, o digámoslo así, se considera más bien un destino de Medio Oriente, aunque está dentro del continente africano, pero como con las combinaciones y conexiones que tiene, se considera más bien ese destino como de Medio Oriente. Que de África vamos a hablar del destino, el primero que vamos a visitar, que vamos a hablar es de Marruecos. Marruecos muchas veces lo incluyen como un destino colateral, me refiero de pequeña visita,
Ustedes han visto que muchas operadoras manejan tours por el sur de Europa y que incluyen una visita a Marruecos. En mi opinión muy particular, muy personal, es verdaderamente un desperdicio, ¿no? Es como querer probar un pastel, un muy buen pastel, y comprar un gansito marinela, tomar un poquito nada más de chocolate, una embarradita de fresa y se acabó. O sea, hay muchas cosas muy interesantes que ver en el destino de Marruecos, que personalmente creo que vamos a, merece tener el tiempo para hacer la visita correctamente. Me pregunta Liliana Granados que si vamos a enviar la información de la pantalla por mail para no tener que tomar fotos de las pantallas. Si lo deseas, Liliana, te lo podemos hacer llegar la presentación vía correo electrónico. Si los demás lo requieren, también sin problema alguno lo podemos hacer. De todas maneras, creo que es, no me acuerdo si mañana, no me acuerdo si es 1 o 3 días después de la presentación, les llega un correo de seguimiento que viene con el link para que puedan ver el video. Si es que requieren tomar alguna nota, algo se perdieron, lo pueden volver a ver. Si no, también está programado para que suba a el canal de YouTube que tenemos en los próximos días. Ok. Continuando con el destino que vemos de Marruecos, les comentaba que mis recomendaciones, háganlo como destino aparte. Y ahorita vamos a ver todos los atractivos. Yo recomendaría que tomasen el tiempo de visitarlo. Primero vamos a encontrar 3 diamantes, 3 coronas o las 3 perlas, es decir, los 3 pluses que tiene Marruecos. Lo más así importante, lo más top, el desierto del Sahara. El desierto del Sahara como tal tiene únicamente 2 entradas. Una está del lado de Marruecos, que vamos a tener oportunidad de visitarlo en algunos de estos itinerarios. Segundo es la mezquita de Hassan II, es una construcción, es una mezquita gigantesca que vale la pena visitar por su lujo, esplendor, arquitectura, historia, etcétera. Y lo tercero van a ser las kashfas, que son, ahorita vamos a ver a detalle, que son unas fortalezas construidas, unas fortalezas grandísimas construidas de adobe, que tienen una extensión de 1 a 10 hectáreas, así de grandes son. Y en esta zona de las kashfas, las compras, que es otro de los destinos, perdón, de los atractivos de Marruecos, la verdad son sensacionales. Otro de los atractivos, no menos, pero no menos, no tienen tanta, ¿cómo se dice? No son tan famosos, pero son muy importantes. Son, la verdad, una delicia conocer lo que es el famoso Atlas y Contra Atlas, que son cadenas montañosas donde los caminos son muy sinuosos, que es parte de la aventura de conocer Marruecos, y vamos a encontrar con desfiladeros de 1200, 1300, 1500 metros. Entonces, muchas gentes que puedan tener alguna fobia a ese tipo de trayectos, lo más recomendable, se puede dormir un ratito y sin problema alguno, ¿no? Lo que les comentaba son las compras. Aquí este es un destino muy recomendable, totalmente compras, pero al extremo. Ahorita vamos a ver todas las cosas que los pasajeros pueden adquirir. Y la única recomendación y el secreto es regatear. La media o la recomendación es de lo que te piden ofrecer entre el 35 y 40. Es decir, si algo nos gusta y preguntamos cuánto es y nos dicen son 100 dirhams, dirhams es la moneda de Marruecos. Si te dicen cuesta 100, ofrece 35, cuando mucho 40, y a partir de ahí iniciamos la negociación. Así de fuerza en las negociaciones y así de grande es la ventaja que podemos obtener con una muy buena negociación para obtener algo en Marruecos. Como les comentaba, muchos de los itinerarios o los itinerarios más recomendables es que conozcan esas 3 cosas que tenemos que estar. Por ejemplo, el de aquí de Marruecos multicolor es una muy buena opción. Tiene una entrada y salida por Tánger, que es una parte que está pegadito al Peñón de Gibraltar, muy cerca de España. En este comentario es un muy buen tour, no puedo decir que no, pero cuando visitamos Tánger, como es la parte que está más pegada a Europa, las compras son mucho más altas, o el costo es más alto que en el interior del país. Si una cosa, por ejemplo, les puede costar 10 euros en Tánger, podemos estar seguros que en el interior del país lo podemos comprar por 2 o hasta por 1. O sea, así de radical es la diferencia en costos. Entonces, es una buena opción si vienes del sur, pero
mucho más recomendable los itinerarios que empiezan en Marrakech o Casablanca. Lo que sí es muy interesante en todos estos itinerarios es que tienen una noche en el desierto del Sahara. Como has visto, es uno de los mayores atractivos de Marruecos el tener la oportunidad de vivir en uno de los lugares más emblemáticos y más secos de la tierra, que es justamente el desierto del Sahara. Cuando los llevamos al desierto del Sahara, los llevamos en unidades 4x4, me refiero a jeeps o similar, con tracción en las 4 ruedas. A la hora que van a entrar al desierto del Sahara, primeramente atravesarán una región desértica únicamente de rocas, puras piedras, y posteriormente vamos a encontrar las dunas, donde vamos a ver unos momentos vamos a ver un poquito más a detalle esa experiencia, pero sí vale muchísimo la pena. Aquí un paréntesis: si hay pasajeros que no pueden vivir sin su cama cómoda, sin su wifi, sin su baño privado, etcétera, podemos hacer el cambio de que en vez de que estén una noche en el desierto, los llevamos a Erfurt para que pasen una noche en un hotel con todas las comodidades. Aquí lo que vale la pena es la experiencia de estar en el desierto del Sahara en la noche, escuchar lo que se llama que el desierto que camina, se oye como un movimiento que hace el viento a la arena de una forma muy particular, es un sonido muy especial. Y segundo, también poder tener la experiencia de, como no hay ninguna luz en kilómetros y kilómetros, vamos a, si el clima lo permite, ver la Vía Láctea en todo su esplendor. Entonces es una experiencia verdaderamente interesante. Y como tercer punto, los pasajeros van a estar hospedados en unas jaimas, que son como unas tiendas de la cultura bereber. Los baños son tripoletrina, por eso digo, no es para a lo mejor a alguna gente un poquito incómoda, pero finalmente es hacer un poquito de esfuerzo para poder disfrutar justamente esa experiencia. Aquí en este es el itinerario que personalmente más les recomiendo a las agencias, que es en Marruecos, Ciudades Imperiales y Casbah. ¿Por qué? Porque en estas tres vamos a tener la oportunidad de visitar déjeme tomar el marcador, que sería esta que está aquí, que es la mezquita de Hassam, que es una mezquita gigantesca. Entran, si no me falla la memoria, entre 45,000 y 50,000 creyentes dentro de la estructura. Y todavía en la parte superior, en la parte que está aquí, que es el techo, se abre con un mecanismo para, después de una ceremonia, recibir la bendición de Alá. El lujo que vamos a encontrar en la parte interna es un lujo que está construido con los mejores materiales, con los mejores artistas de todo el mundo musulmán, con las mejores telas, con las mejores alfombras, etcétera. Una cosa verdaderamente impresionante, además de que culturalmente hablando también es bastante atractiva. Además de que la historia es muy buena. Y como se encuentra en la ciudad de Casablanca, todos los amantes o que nos gustan los mariscos, vamos a poder probar un poquito de la cocina árabe, pero con mariscos. Muy, muy buena opción, digo, conocer un país y no conocer su gastronomía, pues. En el otro caso, que es que vamos a tener la noche en el desierto, aquí hay inclusive para las damas o alguien que le guste aquello de los spas, hay oportunidad de tomar una parte de spa en el desierto, donde agarran, hacen un hoyo, nos entierran ahí, nos cubren con la arena, que parece talco, como si estuviéramos en las arenas, en la playa de Acapulco, o sea, muy finita. Hay otras que son un poquito más duritas, pero vamos, en general es una arena bastante finita, y hoy sirve como exfoliante para la piel, entonces te deja muy, muy bien. Si los clientes también tienen la fortuna de que en la visita o en días previos a la visita haya habido alguna llovizna, por las dunas se hacen pequeños charcos, entonces el contraste del color café de la arena, con el azul claro, claro del agua que queda estancada, hace un paisaje verdaderamente sensacional. Además de que también se hace aire, que a veces lo hay,
vemos cómo se empieza a mover la arena parece que hubiese una serpiente que baila o que está caminando bajo de la arena como se ve. Entonces es una experiencia bastante interesante en cualquiera de los aspectos. Vale la pena quedarse ahí. Y la tercera plus que encontramos es justamente este de aquí, que son las que les comentaba, que son las cashbas, son construcciones muy grandes, a veces de varias hectáreas, hechas 100% de adobe. Aquí, además de ver lo monumental, lo grandísimo que son las construcciones en medio del desierto, también las compras son verdaderamente interesantes, verdaderamente sensacionales, ¿no? Aquí encontramos normalmente pinturas, cosméticos y ropa para dama y caballero, playeras, blusas, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tener una muy buena oportunidad de hacer muy buenas compras aquí. Ok, les comentaba que Marruecos es un destino súper de compras. Aquí vamos a encontrar artesanías en vidrio, en madera, telas, ropas, metales, accesorios para dama, todo lo que se imaginen. Obviamente lo que va junto con pegado, que son cremas, jabones, aceites de argán, que son para el pelo, que no son como los de aquí que venden. Eso sí te dejan, perdón, muy suave el cabello, anillos, pulseras, aretes, todo tipo de maquillajes para todo tipo de piel. Y hay calzado también muy interesante. Artículos de decoración, lámparas, lámparas de piso, de techo, lo que quieran, imaginen, aquí podemos encontrar. Hay mucha gente que inclusive se lleva muebles. También los tratamientos de spa son muy recomendables. Y estos los podemos contratar tanto en el desierto del Sahara como en las ciudades grandes, que sería Fez, Marrakech, Casablanca, Orsasat, etcétera, Orsasat, etcétera. Entonces tenemos oportunidad de contratarlos. Aquí, de las partes también muy interesantes, es que los mexicanos no requerimos visa para entrar a Marruecos. Únicamente requerimos nuestro pasaporte con vigencia mínimo de 6 meses y esto es contado a partir de la fecha de salida de los pasajeros. Entonces, tenemos que tomar eso y sin problema podemos entrar. No es requerido ningún tipo de vacuna, no tenemos ningún requerimiento especial para poder entrar. Por todo lo que hemos visto, tiene tantos atractivos que verdaderamente merece una visita y debe de ser tratado como un destino aparte, no como complemento, porque pues, es finalmente como no disfrutar nada, ¿no? La población que está saliendo de las Kashbas se llama Ouarzazate. Esta población ha sido muy famosa porque se han hecho muchas películas de Hollywood en esa ciudad que está también, no decir que a la salida del desierto. Entonces vale mucho la pena. Ahí podemos encontrar una gran cantidad de alfombras provenientes no nada más de Marruecos, sino de diferentes lugares de todo el mundo musulmán. Entonces las compras pueden ser sensacionales. Reitero, lo único importante es saber regatear. En cuanto a seguridad, que es un punto que a veces mexicanos buscamos mucho, es un destino muy seguro. Eh, Solo hay focos muy particulares donde no es muy recomendable para los turistas. El único que me acuerdo es la mezquita de Casablanca, perdón, la Medina de Casablanca. La Medina son lugares de mercado donde hay 5,000 tiendas. Ahí los comerciantes, digamos, tienen su casa y en la parte de abajo tienen todo su comercio. Y son por calles y calles y calles, muy fácil perderse. Esas medinas que son muy comunes en varias partes del mundo musulmán, en varios países, pero específicamente más en Marruecos, la única no recomendable es la Medina de Casablanca, que sí es un poquito de riesgo. Pero las medinas que se visitan en el recorrido, que creo que es una en Fez, depende del itinerario que vayan a escoger, y el segundo que es en Marrakech, pueden visitarlo sin problema alguno. El guía les indica cuál va a ser la mecánica para que vayamos juntos, seguros, todos en grupo, y cada uno pueda hacer las compras de los artículos que desee, porque como les repito, sí es un destino sensacional para las compras. Antes de pasar al siguiente destino, no sé si hay alguna pregunta sobre este destino de Marruecos. ¿Alguna duda o pregunta?
Ok. Entonces, ok, vamos entonces. La temporada para visitar, eh, como buen lugar cerca del Ecuador, de tierra caliente, podemos visitarla todo el año. Aquí la temporada alta la va a disparar un poquito más bien que los meses que son más templados. O sea, en el caso de mayo y agosto, pues sí vamos a encontrar temperaturas más altas. Pero en general podemos visitar todo el año. Aquí, bueno, ¿alguna otra pregunta con respecto a Marruecos antes de pasar al siguiente tema? Ok. Como vimos, el primer destino, los pluses son los atractivos que vimos, las tres coronas y sobre todo las compras. Es un destino que es muy visitado, Marruecos, por los españoles y gente de Europa que le queda realmente a tiro de piedra ir a Marruecos, un destino muy popular para las compras. Hacemos un cambio de contraste que vamos a ver ahora Kenia y Tanzania, donde las compras no es su fuerte. Aquí al contrario es muy oneroso comprar cualquier cosa, bastante caro. Son sitios más bien de safari y naturaleza. Aquí sí los mexicanos requerimos visa, en nuestro caso particular mexicanos con pasaporte mexicano, se paga la entrada. Es decir, llegamos vía aérea o puertos de entrada cualquiera y pagamos hasta el momento, si no me falla la memoria, son $40 para Kenia y también 40 para Tanzania. Los únicos dos requisitos previos es la vacuna de la fiebre amarilla con su cartilla. Esta vacuna de la fiebre amarilla no es como otras, donde te la colocan y ya. En la propia vacuna viene un certificado de aplicación que extiende la Organización Mundial de la Salud. Entonces es bien importante contar con ese certificado y debe de ser aplicada cuando menos, más bien, debe de ser aplicada en la temporalidad que sería 15 días antes de la salida de los pasajeros. Bien importante que cuando se van a aplicar la vacuna de la fiebre amarilla, recurran con su médico de cabecera, un médico calificado, porque esta vacuna en particular puede tener algunas contraindicaciones para los menores de 12 años o jóvenes menos de 12 años que estén un poquito bajos de peso. Puede tener algunas contraindicaciones. Entonces, para menores, importante consultar, o gente mayor, consultar a su médico antes de aplicarse y antes de considerar este destino. Segundo, las pastillas contra la malaria, esa también es requerida en nuestro puerto de entrada. A la hora de pagar la visa nos van a requerir esas dos cosas, la cartilla amarilla de que ya nos la aplicamos en tiempo y forma, y la segunda es que tenemos nuestras pastillas contra la malaria. La media recomendada por los doctores es tomar unos días antes de la salida las pastillas contra la malaria, durante el viaje y posteriormente a la finalización del viaje continuar con el tratamiento de las pastillas contra la malaria. Son fácilmente, bueno, relativamente fácil de encontrar, normalmente en las tiendas Sanborns, sobre todo que se encuentran en colonias de alto poder adquisitivo, es relativamente sencillo poderlas encontrar. Si no, también el doctor les puede indicar en su localidad en donde se pueden conseguir estas pastillas. Algo interesante de las visitas que vamos a ver es que obviamente vamos a visitar la cuna de la civilización. La antropología dice que los homínimos o las partes más antiguas vienen de nuestros antepasados, vienen justamente de África. Y como Homo sapiens, como la especie que tenemos, los que pertenecemos, su origen es justamente en esta región de Kenia y Tanzania. Si me voy muy rápido, también me lo hacen saber. En este caso particular, se pueden visitar ambos o solo uno. Lo más recomendable es visitar ambos, porque ya hubo una inversión para viajar a tan lejos. Muy recomendable visitar los dos, pero si es cuestión de presupuesto, pues obviamente nada más visitaríamos alguno de ellos. Los alojamientos, caso particular de estos destinos, nos vamos a quedar en hoteles lodge. Esto es decir, son hoteles ecológicos que
Algunos de ellos tienen un zoológico, porque como reitero, el atractivo de estos lugares es estar en contacto con la biodiversidad, los animales, el entorno, la naturaleza. Entonces vamos a encontrar inclusive dentro de los hoteles reservas animales, donde podemos estar en contacto con los diferentes animales, leones, guepardos, jirafas, etcétera, etcétera, ¿no? Como vamos a estar en medio de la nada, los costos de los insumos y los artículos primarios suelen ser muy elevados. Si, por ejemplo, normalmente los circuitos entran por Nairobi, si en Nairobi, por ejemplo, una Coca-Cola nos cuesta $3, en estos lugares, hoteles lodge que están en medio de la nada, pueden costar en 10 o $12. Así de elevado es el costo. Una pasta de dientes puede llegar a costar hasta $30. Importante y es bien previsto de los artículos primarios, de primera necesidad para estos lugares. El bloqueador solar y cosas de esas, pues ni les platico, ¿no? Pueden ser bastante onerosos. Por eso es importante ir bien prevenidos, ¿no? Aquí es tierra, como habíamos visto, de ver los animales, entonces vamos a tener los famosos safaris. Usualmente por regla, o más o menos, depende del itinerario que escojan sus pasajeros, vamos a tener 2 safaris, uno en la mañana y uno en la tarde. ¿Por qué? Porque la idea es conocer los animales son seres costumbristas, es decir, tienen una ruta que van patrullando, o que van haciendo durante el día, pero como cualquier ser vivo puede cambiar de opinión. Entonces, por eso, si no tenemos suerte de ver leones a lo mejor por la mañana, en el safari de la tarde a lo mejor sí tengamos la oportunidad de verlo. Y esto es pues obviamente cuestión de suerte, no podemos garantizar el avistamiento de ciertos animales porque pues, son seres vivos, no lo podemos saber. Pero digo, tendremos en estos safaris tan diseñados para que tengamos las mayores oportunidades. Hay clientes que tienen muy buena suerte y en ambos safaris tienen oportunidad de ver los leones, otros animales interesantes, rinocerontes, hipopótamos, etcétera. Y otros que pues nada más en una de esas pudieron ver uno que otro león. Entonces, depende mucho, ¿no? Aquí también vamos a visitar el famoso Gorongoro, que es el segundo cráter más imponente del mundo. Ustedes saben que los cráteres son ocasionados por la colisión de la Tierra, aunque la Tierra fue colisionado por un meteoro, en este caso hace millones de años, y este cráter en particular tiene un diámetro de 20 kilómetros. La profundidad creo que es de 1.2, 1.5 kilómetros, no me recuerdo el dato exacto, pero bueno, es una de las visitas que están incluidas. También vamos a visitar el famoso Masai Mara, que es la reserva más famosa de Kenia, así como el Kilimanjaro, que es la montaña más alta de África, los parques nacionales, que es el Serengeti, y el Amboseli, que está a los pies del Kilimanjaro. Y algo bien importante para conocer en estos safaris, desde un día antes que vamos a salir a estos safaris, se les indica a los pasajeros no consumir mucha agua. Sí, deben estar hidratados, tomar precauciones, pero un día antes estar en buenas condiciones, porque en el día de los safaris no vamos o lo más recomendable es no tomar agua, porque yo sé que va a ser un poquito de esfuerzo, pero es que consideramos más las razones de seguridad, porque en los safaris no es como en cualquier otro lado donde paramos si hay un baño, ahí no los hay. Y segundo, estamos a campo abierto, el atractivo es justamente los animales salvajes, entonces no podemos exponer a los pasajeros a que se bajen a hacer sus necesidades y llegue un animal salvaje y bueno, o una serpiente, lo que ustedes quieren. Entonces, por ese motivo, desde un principio se les avisa, importante que lo conozcan, en los que son los safaris no se permite, no se recomienda tomar agua para estar en condiciones de poder hacer el safari. A su regreso, sí se les otorga, se les da el agua y obviamente tenemos una rehidratación. Por eso vamos, hacemos un safari, regresamos, consumimos agua, pasamos al baño, etcétera, y luego tenemos un segundo por la tarde. Hay buena oportunidad de hacerlo también para que no sea incómodo para los pasajeros, pero sí, reitero, sí es un poquito de esfuerzo.
Aquí está lo que yo les comentaba, podemos hacerlo de manera individual o los dos países. Obviamente vamos a tener una diferencia en cuestión de precio, ¿no? Normalmente Kenia es un poquito más económico que Tanzania. Si alguien que sea un recorrido nada más relativamente, relativamente económico, sería nada más Tierra Masai, que únicamente se visita la parte de Kenia. Como les comentaba, todos estos recorridos entramos y salimos por Nairobi, que es la capital de Kenia. Hacemos las diferentes visitas. Lo más importante aquí va a ser obviamente el Masai Mara para conocer las diferentes reservas. Entonces aquí tenemos. Aquí vamos a ver las diferentes temporalidades. La que, como les comentaba, se va a disparar un poquito en cuestión de precio, que va a ser, aquí está marcado aquí, que es de julio a octubre, perdónenme, en ese caso, porque es un poquito más fresco, por eso se dispara un poquito el costo, pero no es por otra cosa, pero en general estos destinos se pueden visitar todo el año, ¿no? El que estamos viendo aquí, que es Kenia y Tanzania, igualmente entramos por Nairobi y salimos igual por Nairobi. Aquí tenemos las diferentes visitas que hemos mencionado, que vamos a visitar el Amboseli, algunos de los lagos muy importantes, lo que es toda la zona del Serengeti, el famoso Gorongoro, y aquí al final, es uno de 8 días, que terminamos en el Kilimanjaro. Hay una opción todavía que si el cliente quiere permanecer en el Kilimanjaro para hacer alguna otras visitas, se puede quedar aquí en la zona del Kilimanjaro. Como vemos, obviamente hay una diferencia importante de precio aquí desde 1.725 con 3.545. Otro detalle importante para que los clientes conozcan, el paso fronterizo de Kenia a Tanzania es, aunque entra mucha gente, muchas personas, es un cruce un poquito complicado. La gente de estas latitudes no tiene mucha cultura ni de servicio ni de eficiencia, un poquito burocrático. Entonces, importante estar paciencia. La verdad, vale mucho la pena el tener esa paciencia, actitud para poder disfrutar de todo el recorrido. ¿Alguna duda, pregunta aquí hasta este momento? ¿Alguna duda además de Kenia y Tanzania? Kenia y Tanzania, se me olvidó comentarles, también son destinos bastante seguros. O sea, no tienen mayor, ¿cómo se dice? Mayor problema. Obviamente algunos barrios de Nairobi, pero en general es relativamente seguro. Y como cualquier ciudad grande, pues obviamente no mostrar joyas, no contar dinero en efectivo, las cosas. Ahorita Lilia Granados me pregunta dónde se ven los gorilas. Ahorita vamos justamente a esa parte que esa la visitamos cuando visitamos Sudáfrica. Ahorita vamos a ver justamente esa parte, dame un momento más. Si no hay dudas de lo que es Kenia y Tanzania, para pasar al siguiente destino. Ok, parece que no hay dudas. Entonces vamos al siguiente destino que nos ocupa. En este caso va a ser Sudáfrica. Sudáfrica es un destino que va junto con pegado con algunos otros países. Ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle. Sudáfrica, pues la famosa tierra de Nelson Mandela, la tierra del apartheid, segregación racial, fanáticos del fútbol y del rugby. También es el primer sitio de avistamiento de tiburones blancos. El segundo país para ver tiburones blancos es México. Lo único que nos gana es Sudáfrica. Como comentario y entre paréntesis, como opcional, hay algunos clientes que nos solicitan la inmersión, visita con este tipo de animales, tiburones blancos, se puede solicitar y en el día que tienen libre se hace ese recorrido.
Aquí vamos a tener la oportunidad de visitar lugares súper interesantes, que es Johannesburgo, el área Kruger, que es la reserva para todo lo que son los animales, Ciudad de Pretoria, que es una ciudad grande, también como Ciudad del Cabo, y lo que es el Cabo de Buena Esperanza, con toda la biodiversidad marina que se tiene en esa parte sur de Sudáfrica. También, como les decía, va junto con pegado porque normalmente, aunque se suele vender Sudáfrica como un destino únicamente solo Sudáfrica, el 70% de los pasajeros van a elegir la opción o el itinerario que ahorita vemos más adelante, que es el de que lleva las cataratas Victoria. Las cataratas Victoria está en un punto fronterizo, así como lo es las cataratas del Niágara, que ustedes bien conocen, que está una parte en Canadá y otra parte en Estados Unidos. En el caso de Sudamérica, las cataratas de Iguazú, una parte está en Brasil y otra parte está del lado argentino. En el caso de las cataratas Victoria, es exactamente la misma mecánica. Podemos estar desde el lado de Zimbabue o del lado de Zambia. Nosotros en particular recomendamos que nos quedemos del lado de Zimbabue. ¿Por qué es recomendable que nos quedemos del lado de Zimbabue? Primer punto, es más económico el costo, ahorita lo vemos. Y segundo, el tema del visado es, el Zimbabue lo hacemos el visado online, entonces 1000 veces más fácil. En Zambia tenemos que mandar el pasaporte, varios documentos a la embajada en Washington, en Estados Unidos. No es muy recomendable. Nada más vamos a desgastar al cliente y finalmente va a estar en el mismo lugar. O sea, no le veo mucho sentido tomarlo de ese lado. Ahorita lo vemos con un poquito más de detalle. Aquí en este destino sí vamos a requerir la visa para Sudáfrica hecha con antelación. Y esta se realiza en la embajada en la Ciudad de México. Tiene un costo aproximado de $50, si no me falla la memoria, más creo que 500 pesos de gestoría. Cuando vamos a estar en las hospedados del lado de Zimbabue, entonces pues, tenemos que tramitar nuestra visa de manera online con 2 entradas. Igualmente para Botswana, ahí sí vamos también a necesitar nuestra visado que tramitamos, reitero, online con 2 entradas. La parte difícil es si algún cliente se quisiera quedar del lado de Zambia, que sí, reitero, hay que hacer el trámite un poco más, vamos por el lado un poco más difícil. Igualmente vamos a requerir nuestra vacuna de la fiebre amarilla con su cartilla que vimos, e igualmente las pastillas contra la malaria. ¿Por qué pastillas contra la malaria? Aquí entre paréntesis, como vamos a estar en contacto con los animales, vamos a visitar su hábitat, donde viven, donde todo, vamos a encontrar una gran cantidad de mosquitos que obviamente transmiten N cantidad de enfermedades, entre ellos la más la malaria. Por eso es importante siempre estar bien protegidos, e igualmente con la fiebre amarilla. Que lo peor que nos puede pasar, ustedes lo saben, es que en pleno viaje caigamos enfermos, no es bueno. Aquí la visita, vamos a tener visitas a las cataratas. Aquí, ahorita vamos a ver un poquito más en el recorrido, vamos a tener la oportunidad de visitar el Parque Nacional El Chobe, que está en Botswana. Aquí es donde me preguntabas, Liliana. Aquí vamos a ver los gorilas. Estas visitas se hacen en unidades 4x4, tipo Jeep. Son a veces no Jeeps, son unas unidades bastante más grandes, pero sí cuentan con tracción en 4x4 porque es la única manera. Esta es la parte de este Parque Nacional del Chobe. Es una de las, estamos entrando al corazón de África, la parte más cerrada de la selva. Recuerden que los gorilas no se conocían como tal hasta el siglo pasado, es decir, no fueron descubiertos, si no me falla la memoria, 1915, 1925, algo así. O sea, anteriormente no se conocían no se habían descubierto a los gorilas.
También en parte del recorrido vamos a conocer el río Zambezi, que divide, literalmente son los tres países que nos ocupan cerca de las cataratas, Zambia, Zimbabue y Botswana, y este se hace usualmente en la tarde para poder disfrutar del atardecer en esta parte. Vamos a ver un poquito el detalle del itinerario. Por ejemplo, este es el más popular, que es Sudáfrica Maravillosa con Cataratas Victoria. El costo no es realmente muy oneroso. Estamos hablando que depende de la temporada, desde 1795, y como van a ver aquí, además de las diferentes fechas en el calendario de salidas, además de las categorías de hoteles, vamos a encontrar un diferenciador que me dice si te quedas en Zimbabue o si te quedas del lado de Zambia. O de aquí de entrada es más barato pagar 1,795 que 2,095, ¿no? 2,005 dólares. Entonces, por eso siempre, además por el tema del visado que ya comentamos, les recomendamos a los pasajeros quedarse del lado de Zimbabue. Aquí tenemos unas diferentes y bastante interesantes visitas, que sería Johannesburgo, la parte del área Kruger, donde vamos a estar varios días, porque es parques nacionales para hacer safaris, etcétera, conocer la famosa ciudad del Cabo, y de ahí tomamos vuelo para lo que es las Cataratas Victoria. Aquí lo que nos sube un poquito el costo, que va a 600, casi 700 dólares de puros vuelos internos, es justamente los vuelos que vamos a tener que realizar de Johannesburgo a Ciudad del Cabo y posteriormente de Ciudad del Cabo a Cataratas Victoria. Y para salir vamos a necesitar un vuelo de Cataratas Victoria a lo que es Johannesburgo, para salir vía Johannesburgo hacia este lado del país, hacia este lado del mundo. ¿Por qué? Porque realmente de las cataratas, el aeropuerto que está cerca de las cataratas Victoria, se llama Victoria Falls, que está del lado de Zimbabue, realmente pocas aerolíneas y pequeñas, y no tienen tratado con aerolíneas más grandes, no podemos emitir con el boleto. Entonces, por ese tema, tenemos que regresar a Johannesburgo y de Johannesburgo hacer el regreso a México. Si alguien quisiera tomar el regreso de Livingstone, que está del lado de Zambia, mismo tema, el visado puede ser el inconveniente. Aquí ahorita vamos a ver un poquito más. Este es otro muy interesante, que es justamente Sudáfrica con Botswana. También tenemos, creo que en el anterior viene la opción de lo mejor de Sudáfrica, donde nada más se visita la parte de Sudáfrica, no se visita Cataratas Victoria ni el del Chobe, nada parecido. Pero en sí, en este visitamos Gran África, Sudáfrica con Botswana, obviamente el atractivo, y tenemos más oportunidad de conocer el Parque Nacional del Chobe para ver gorilas. Aquí tenemos los famosos deltas de los ríos, vamos a tener diferentes visitas al respecto. Entonces es un poquito más enriquecido sin conocer lo que vimos, que son las cataratas Victoria. Obviamente este recorrido también incluye varios, ¿cómo se dice?, tramos aéreos, pero y obviamente aquí nos incrementa un poquito el costo al respecto, más por aquí debe de venir el importe de los suplementos por los vuelos internos. Entonces, pero aquí, por ejemplo, en el lado de Botswana, tenemos un sobrevuelo en avioneta para ver un poquito más, adentrarnos en la biodiversidad tan espectacular que ofrece ese país en particular. Reitero, aquí es muy sencillo el visado, se tramita vía online. ¿Alguna duda o pregunta antes de pasar al siguiente destino? Ok, ya estamos en la parte final de la capacitación. Si hay dudas, preguntas, con todo gusto. Ya nos faltan dos destinos.
Uno que es Namibia. Es un destino que sí nos requiere visa como mexicanos. Es son de los destinos un poquito difíciles por el trámite del visado. Igualmente vamos a requerir la vacuna de la fiebre amarilla, porque vamos a tener también un safari, específicamente en el Parque Nacional Etosha. ¿Cuál es lo importante del Parque Nacional Etosha? Tiene ciertas especies endémicas únicamente que viven únicamente en Namibia, y para ver al rinoceronte negro, que ya no existe más que en este Parque Nacional. Ya ese tipo de rinoceronte no lo vamos a encontrar en ningún otro país de África. Y el plus, es decir, el atractivo de Namibia, obviamente es su desierto. Es el desierto de Namib o desierto de Namibia. Se recuerdan que África cuenta con dos desiertos muy impresionantes. Uno es el que vimos en el caso de Marruecos, que es el desierto del Sahara, y este segundo, que es el de Namibia. La diferencia muy importante es, este es un desierto multicolor, y cuando me refiero a multicolor, me refiero a que la arena en ciertas maneras da diferentes contrastes por su composición química. Depende cómo pegue la luz, vamos a poder ver con un tono café dorado, contrastando con algunos otros lugares que se van a ver de un tono rojizo. Aquí también vamos a encontrar las famosas construcciones de las paredes de dunas. ¿Qué se refiere a esto? La acción del aire construye o hace unas paredes gigantescas con la arena, que pueden llegar hasta los 300 metros de altura, así de grandes pueden llegar a ser, y así como las construye el aire, las puede ir mermando y haciendo más pequeñas. Entonces, este es finalmente el atractivo que tiene específicamente este destino. Normalmente en los últimos años no era, bueno, en los años pasados no era un destino nada solicitado, pero de unos 2 años para acá ha estado empezando a tener un incremento importante de visitantes este destino de Namibia. Si alguien lo quiere nada más conocer de pasadita, algo así, digo, salvo con la salvedad del tema del visado, como alguna extensión de algún otro tour, se puede hacer un Namibia Express, un recorrido rapidito de 5 días. Antes de pasar con el otro destino, ¿alguna duda o pregunta? Ya estamos en la parte final, ahorita vamos a ver el último destino que nos falta. Ok, si no hay más, vamos al último destino que nos ocupa el día de hoy, que sería Etiopía. Este destino muy interesante de Etiopía, que culturalmente o históricamente ustedes conocen la glorieta de Etiopía, y hay algunos monumentos en la Ciudad de México que tenemos por donación de esa nación africana en México. Tenemos una relación de muchísimas generaciones, relaciones diplomáticas con ese país, pero tenemos una visa un poco complicada. Igualmente tenemos que hacer todo el trámite vía la embajada que cuentan en Washington. Pero sí tiene unos atractivos verdaderamente interesantes que lo diferencian de otras naciones de África. Uno es que vamos a conocer el África cristiana y lo que ellos se autollaman la escuela pura. Entre paréntesis, para tocar este tema, aquí en México estamos muy acostumbrados nada más Iglesia católica, apostólica y romana, bajo la estructura o forma de ver que se nos ha enseñado desde la época de los españoles. Si vemos a la religión judío-cristiana católica romana en un contexto global, encontramos dos escuelas o dos corrientes totalmente diferentes, que a lo mejor ustedes algunos lo han oído, que dicen que la iglesia de Occidente es la iglesia de la tristeza y la iglesia de Oriente es la iglesia de la felicidad. Y esto es por la forma de representar a Cristo y de catalogarlo y considerarlo. Es una diferencia muy sustancial. En el caso de la iglesia, que estamos acostumbrados, cuando vemos un Cristo, si no lo vemos en una cruz sufriendo, sangrando, etcétera, como que pues no es él, ¿no?
Y en el otro lado, si no ves a una Virgen María seria, no es. Y algunos consideran hasta en la iglesia, por ejemplo, creo que es la de Tasco, que tiene una iglesia, una virgen embarazada, por muchas generaciones fue considerada tabú y hasta ofensa y no me acuerdo qué otras cosas, ¿no? En cambio, cuando vamos a Oriente, la iglesia, por ejemplo, ortodoxa rusa, toda la iglesia en Rusia, en otros países de esa parte de Europa oriental, es lo que se llama la escuela o la iglesia de la felicidad, la iglesia feliz, donde nos van a presentar a un Cristo mucho más humano, más amigable, sonriendo, o por lo menos con una cara neutral, no, también una Virgen María mucho más amable, algunos lados también embarazada, no es el Cristo de los superpoderes o de las cosas que no, es un Cristo mucho más humano. Hablando justamente en ese contexto, en el cuando empiezan a hacer el cristianismo y se empieza en el siglo I y II a transmitir y empieza a recorrer de los primeros lugares que llega del norte de África, justamente es a este país, a Etiopía. Entonces ahí vamos a encontrar muchas iglesias y monasterios que vienen datados justamente de esa época, de los principios incipientes de lo que ahora conocemos como la religión cristiana apostólica y romana. Entonces, hay algunos contrastes que pueden resultar bastante interesantes, por eso le llaman la escuela pura, porque según ellos tienen la enseñanza o las ideas que predicó en su tiempo Cristo. Entonces, ese es un punto bastante interesante. Cada quien tiene su opinión al respecto, pero es un punto importante que vamos a ver constantemente en las visitas de este país en particular. También vamos a poder visitar el famoso esqueleto de Lucy. Lucy es el homínido más antiguo jamás encontrado, de 3.5 millones de años. Los antropólogos dicen que es uno de nuestros antepasados, de las partes más antiguas que el hombre ha encontrado. Se encuentra justamente el esqueleto de Lucy, que fue encontrado justamente en Etiopía. También vamos a encontrar bellezas naturales con un gran avistamiento. Los safaris que van a ser aquí pocos, porque el atractivo más en este destino en particular justamente son todas las iglesias y monasterios que fueron construidos justamente en la temporada, en los primeros pasos de la iglesia católica. Y también vamos a encontrar los barrios judíos. Uno diría barrios judíos en una ciudad de gente de piel negra. Efectivamente existen ese tipo, esa religión, existen esas tradiciones. Una rama del judaísmo se ha encontrado, arraigado desde tiempos de hace muchísimos milenios específicamente en ese país. Entonces es una de los atractivos visitar los barrios judíos, que pues encontramos bastante diferencia con lo que estamos acostumbrados. Aquí, como les comentaba, la es de la parte difícil porque es visita, tenemos que tener la visado previo con la Embajada de Washington, y adicional a todas las otras opciones, aquí necesitamos mostrar solvencia económica. Aquí es importante presentar estados de cuenta, algo que demuestre que es realmente solvente. Si no cuenta con estados de cuenta, porque creo que se solicita, no me acuerdo si 3 o 6 meses de estados de cuenta, pues no vamos a poder avanzar mucho en el tema del visado. Entonces es importante, si alguien quiere visitar este país, saber si cuenta con esos requisitos para que podamos hacer el trámite de la visa, porque no tiene caso venderlo o ilusionarlo a un pasajero que no cuenta con los documentos necesarios para la obtención de la visa. Al momento no es requerida la vacuna de la fiebre amarilla para este país, salvo que hagamos escala en algún país donde la Organización Mundial de la Salud nos considere como foco rojo o como endémica de esa enfermedad. Las pastillas contra la malaria no son necesarias, pero sí muy recomendables. Como les comenté, los safaris vamos a ver diferentes tipos de mamíferos. Obviamente hay mosquitos, entonces muy recomendable llevar sus pastillas contra la malaria.
Aquí tenemos un rápido itinerario que llegamos a la capital. Aquí los vuelos son tienen una característica muy... este destino es muy particular porque los vuelos internos con Ethiopian, esa aerolínea tiene una política muy particular que si llegamos a Etiopía con una aerolínea diferente a su nacional, nos cobra más caro los vuelos internos. Si llegamos vía Ethiopian Airlines, nos cobra justamente lo que marca nuestro itinerario. Aquí la forma muy fácil de poderlos hacer llegar es volar de México a Estados Unidos con United y vía Nueva York, desde Nueva York directamente a la capital etíope, podemos volar con Ethiopian Airlines sin problema alguno, o también combina, tenemos código compartido con Lufthansa y también con Air Canada, que vuelan de México a Montreal, si no me equivoco, posteriormente vuelan a Londres y de Londres conectan con Ethiopian, con la línea etíope, para llegar a la capital sin mayor problema. Entonces, este puede ser un muy buen atractivo. Aquí estamos viendo una de las famosas iglesias, monasterios, que es totalmente diferente, como les había yo comentado, a lo que estamos acostumbrados. Algunas son, inclusive los monasterios son subterráneos, está excavado en la piedra. Varias cosas así que tienen muy, muy interesantes. También cuenta con una serie de castillos que fueron construidos desde los principios de los primeros siglos que les comentaba del cristianismo hasta la Edad Media. Entonces es uno de los atractivos que tiene país. ¿Alguna duda, pregunta para finalizar webinar? Si hay alguna duda, pregunta. Ya estamos en la parte final, nos hemos pasado unos minutos del tiempo considerado. Ok, perfectamente, me dicen que todo muy claro, perfectamente. Ok, me preguntan que cómo son los precios de comidas comparado con Kenia y Tanzania. En cualquier parte, ya sea Sudáfrica, Namibia, son mucho más económicas. La parte cara es justamente Kenia y Tanzania. Me pregunta Margarita que si nosotros les ayudamos con el trámite de las visas. Sí, nos encargamos de ellos y así nos lo solicitan. Obviamente va a haber un costo por parte del gestor y nosotros les apoyamos justamente con ese trámite. Obviamente desde un principio les hacemos todos los requisitos y todo, pero como cualquier país o como cualquier visa, si van a hacer con el trámite ante la embajada, puede solicitar algún dato adicional. ¿Algún otro pregunta, duda? Para ya terminarlo, yo sé que ya es viernes, su tiempo es oro, también importante respetarlo, entonces si tienen dudas estaré en el chat para terminar este webinar. Nada más nuevamente, como en todas las capacitaciones anteriores, invitarlos a que se suscriban en nuestra revista digital que se llama Vida y Turismo, que a partir de la próxima edición que va a salir, creo que el próximo lunes, vamos a tener a partir de ahí reportajes sobre los diferentes destinos. La idea es que sean artículos de una fácil lectura de 3 a 5 minutos. Finalmente, como agentes de viajes, tenemos que estar capacitados y conocer los destinos que ofrecemos y vendemos. Pero obviamente también a veces hay tantos destinos que es muy difícil conocerlos todos. Entonces, la idea para poderlos apoyar con eso es justamente esta revista. Empezamos, ahorita tenemos una serie de reportajes de muchos temas que tienen que ver con el turismo. Vamos a tener un pequeño cambio para que tengamos esas lecturas rápidas y aprender un poquito de los diferentes países que hay, cuáles son los atractivos, qué cosas podemos hacer, qué cosas podemos comprar. También va a venir otra sección de tips de venta, seguimientos de cliente, recomendaciones para cierre de negocios, etcétera, que a lo mejor les pueden resultar bastante interesante. En un momento más
Les comparto el link por si así lo desean, con todo gusto se puedan suscribir. Vienen también, lo alimenta también algunos comunicados que da la Secretaría de Turismo, algunos reportajes o artículos muy interesantes que da el famoso Lonely Planet, Planeta Solitario. Entonces sí es bastante, pudiese ser bastante interesante. ¿Alguna duda o pregunta? Ok, al final de la presentación les vamos a mandar un sondeo y cuestionario para que nos califiquen, nos digan sus opiniones, si es suficiente el material que les damos, si está conciso, si tienen alguna sugerencia. Les acabo de mandar por el chat el link por si les interesa suscribirse a nuestra revista Vida y Turismo. Entonces, también les llega el video en los próximos días con una pequeña encuesta por si quiere volver a repetir este webinar o tomar alguna nota, alguna cosa así, con todo gusto. Si no hay más preguntas, yo apagaré mi micrófono para que continúen. De todos modos, yo estoy aquí unos minutos más para contestar cualquier duda, pregunta que llegasen a tener. Continúo aquí a las órdenes. En las próximas capacitaciones que vamos a tener va a ser India, que es la próxima semana, que esperamos también les resulte bastante interesante, que vamos a ver lo que es de algunos destinos que van junto con pegado, que sería Tíbet, Sri Lanka, Bután, etcétera, hasta también las Islas Maldivas, que es un destino que ha estado un poquito de moda, muy complicadito, pero se ha puesto muy, muy de moda. Posteriormente vamos a tener Rusia, que es con los diferentes circuitos, ya sean los clásicos, las partes del tren transiberiano, y así como los circuitos que tenemos que van por crucero fluvial. Vamos a ver la campiña rusa y varias cosas que tienen ahí muy, muy interesantes. Y cerramos este ciclo de webinars, de capacitaciones, que se lo va a dar mi compañera Rocío, que es la experta en Chiapas y Barrancas del Cobre, para conocer un poquito de esos destinos, el nuevo tren, que no me acuerdo cómo se llama, que tiene hasta varias clases de boletos que se pueden, de vagones. Entonces, para que conozcamos un poquito más de ese tipo de cosas, ¿no? De destinos. Y la próxima bloque de capacitaciones, pues lo haremos con las sugerencias de ustedes para ver qué es lo que hace falta para que les podamos colaborar y ayudar en sus ventas, en su rentabilidad de sus agencias, y les podamos apoyar en lo más posible. Les reitero mi nombre, soy Gerardo de Jesús, quedo a sus órdenes, apago el audio y continúo aún a sus órdenes aquí para cualquier duda, pregunta, sugerencia, quedamos a sus órdenes. Muy buenas noches.